Tema 3. La caridad, motor del desarrollo. En la lección anterior se ha señalado el amor como el núcleo del mensaje bíblico y de la triple tarea que asume la Iglesia y cada cristiano. Creer en el misterio de Dios, amor trinitario que se dona al hombre, creación y salvación, y anunciar con gozo ese Evangelio, buena noticia. Celebrar en la liturgia el misterio pascual de la muerte y resurrección de Cristo, donde Él nos amó hasta el extremo. Y vivir acogiendo ese don del amor de Dios y haciéndose portador de él a los demás por el servicio de la caridad. Para el creyente la caridad es la principal fuerza impulsora del desarrollo humano, tanto de las personas como de los pueblos, como enseñó Benedicto XVI, CFR. CV1. Es fuerza transformadora que impulsa a trabajar por la justicia y promover el bien integral de cada hombre, y el bien común de las comunidades humanas y de los pueblos. Esta lección se detendrá además en estudiar la relación intrínseca que existe entre la caridad y la justicia, y en algunas indicaciones más concretas sobre el mandato del amor al prójimo. 1. Una civilización de la caridad en la verdad. Enseña J. Piper que amar es el acto de voluntad por excelencia, que asiente a la existencia de otro, que bien que existas. Para los hombres amar es aprobar lo que ya es realidad. El amor creador de Dios, el don primero, constituye a cada hombre en su existencia y le hace ser quien es. Si existo es porque Dios me ama, y eso me hace insustituible en el mundo. Por eso, la vivencia de fe de saberse amado por Dios es la principal fuente de afirmación del yo y el mejor remedio frente a la pérdida de identidad. No obstante, se encuentra aquí una paradoja: recibir ese amor gratuito, ser amado, es lo que más necesitamos, y sin embargo, tenemos la tendencia a defendernos de ese amor creador, a la suficiencia que no precisa de regalos, a la rebeldía de no dejarse querer. Solo Dios es capaz de amar siempre, sin necesitar ser amado. La existencia humana consiste en recibir el amor de Dios, que exige aceptar la propia limitación y creer en ese amor, y amarle sobre todas las cosas, e inseparablemente, aprender a recibir y dar el amor en las relaciones humanas. Esta reivindicación de la caridad es consciente de las desfiguraciones que ha sufrido y sufre hoy el amor, y necesita al menos de dos precisiones. 1. El amor se juzga, a veces, como mera preferencia afectiva espontánea o se asocia con pulsiones sensibles que lo hacen moralmente irrelevante, porque lo sitúan al margen de la elección racional y libre propia del obrar ético. El amor consistiría en buenos sentimientos, o incluso en un ideal altruista hermoso, pero carente de efectividad y de alcance público, político, económico, etc. Es tradicional afirmar que la adhesión a la verdad ha de hacerse sin perjuicio de la caridad con las personas, evitando todo fanatismo. Benedicto XVI ha señalado, en sentido inverso, que también la caridad ha de completarse con la verdad, para que aquella no se desfigure. Sin verdad, la caridad cae en mero sentimentalismo. El amor se convierte en un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente. La verdad libera a la caridad de la estrechez de una emotividad que la priva de contenidos relacionales y sociales. CV3. El principio de la caridad en la verdad se configura así como núcleo del Evangelio y del ethos cristiano. Es promotora de un desarrollo humano integral, tanto personal como social, es fuerza transformadora del mundo, es impulso humanizador y civilizador. En esa misma línea apuntaban las dos grandes contribuciones de Pablo VI sobre el desarrollo, que pueden resumirse así: CFR. CV11A, la Iglesia con su tarea propia, el anuncio, el culto y la acción de caridad, promueve el desarrollo integral del hombre. Su acción no se agota en mera tarea asistencial o de educación, y por eso merece un lugar en la esfera pública. B. El auténtico desarrollo del hombre concierne a la totalidad de la persona, y si se le priva de la perspectiva de una vida eterna, quedaría sin horizonte, con el riesgo de reducirse a un incremento del tener y en definitiva de deshumanizarse. Sí, el desarrollo, no es de todo el hombre y de todos los hombres, no es el verdadero desarrollo. CV18. De ahí que las causas del subdesarrollo no sean principalmente de orden material, sino la falta de fraternidad entre los hombres. 2. Otra objeción que cabe al hablar de la caridad en ámbito social, se puede expresar en la siguiente pregunta: ¿el amor es posible en las relaciones sociales? ¿Por qué solemos asociar el amor con relaciones personales primarias, familia, amistad, etc., y hoy lo social está hecho cada vez más de intercambios sistémicos, política, economía, sanidad, etc., en los que la persona pierde importancia? La objeción no es despreciable,
pues con frecuencia se piensa, ver 3.2, que lo social ha de estar regido por la justicia, por el razonamiento objetivo, y la sede del amor sería la esfera privada. Es cierto que el amor completo comporta querer el bien para el amado y el deseo de unión, así la relación conyugal, y también paterno-filial, fraterna, o de amistad. Sin embargo, incluso en las relaciones sociales se precisa al menos un primer paso hacia el amor, una cierta benevolencia sin la cual no habría voluntad de justicia, porque respetar los derechos de aquel cuya existencia ni siquiera aceptamos. La lógica de lo exigible, justicia, presupone y se apoya sobre la experiencia del don, caridad, de aquello que supera el mérito y cuya ley es sobreabundar. El hombre no es autor de sí mismo, recibe su ser como don y está hecho para el don. Aquí incide uno de los núcleos de la enseñanza de Benedicto XVI en su encíclica sobre el desarrollo, Caritas in Veritate, cap. 3. Esta gratuidad propia de la caridad en la verdad está en la base de las relaciones humanas, funda la comunidad, que no podría por sus solas fuerzas convertirse en comunidad verdaderamente fraterna, ni superar los límites propios de las relaciones humanas. Aquí resulta importante añadir dos observaciones. A. Esta lógica del don no excluye la justicia ni se justapone a ella, sino que ambas resultan complementarias, ver 3.2. B. El desarrollo social regido por la justicia, política, economía, etc., necesita, si no quiere deshumanizarse, dar espacio al principio de gratuidad como expresión de fraternidad, CV 34. Volveremos sobre esto en 3.2. Este principio de gratuidad significa que tanto el Estado como el mercado se apoyan en presupuestos que ellos mismos no pueden proveer, formas internas de solidaridad y confianza recíproca, orientación hacia el bien común, en definitiva, fuerzas morales procedentes de otras instancias, sin las cuales esos sistemas pueden fácilmente perder el rumbo de lo humano. De ahí una de las principales afirmaciones de Caritas in Veritate: la lógica del don no se reduce a algo deseable y hermoso pero marginal, sino que en las relaciones mercantiles el principio de gratuidad y la lógica del don, como expresiones de fraternidad, pueden y deben tener espacio en la actividad económica ordinaria, CV 36. Por otra parte, la caridad en la verdad reviste la forma básica de un principio, y requiere ser desarrollado por criterios como la justicia y el bien común, que le confieren un carácter operativo más concreto. 2. Caridad y justicia. Se trata de dos dinámicas que humanizan siempre las relaciones humanas, de una parte, la lógica del don y de la gratuidad, y de otra la de aquello que resulta exigible. Ambas, como veremos, resultan complementarias. Sin embargo, el pensamiento social moderno, así como los planteamientos de acción, han sometido la caridad a dura crítica, por entenderla como fuerza opuesta a la justicia, a la cual se atribuye la primacía. El pensamiento revolucionario y el marxismo combatieron la acción caritativa como una respuesta insuficiente a los problemas sociales, que suponía un freno a la verdadera solución, el corte drástico de la revolución. El liberalismo considera también irrelevante la caridad, al juzgarla como mero afecto sentimental, ajeno al influjo de la razón, y asignarle un lugar socialmente marginal, en la esfera privada o familiar. Ya sabemos que no hay por qué entender la relación caridad-justicia en términos de oposición. Es cierto que la acción caritativa no sustituye a la justicia, se precisa un orden político, institucional, etc. acorde con la justicia. Pero se ha de añadir que por más justa que sea una sociedad, no por ello queda excluida la caridad, siempre habrá soledad, necesidad de consuelo, de ayuda material, de cercanía, etc. CFR. DCE 28b. Y el papel que corresponde a la caridad no es, como se ha visto, meramente marginal, como podría pensarse de ciertas actividades de voluntariado, sino que la lógica del don constituye un elemento básico de las relaciones humanas en su conjunto. ¿Cuál es entonces la relación justicia-caridad? Ambas siguen una dinámica compleja de complementariedad, que admite diversas perspectivas. Es claro que, la justicia atañe a lo que es del otro, y por tanto es debido o exigible. La caridad se refiere a lo mío, de lo que puedo participar a otro como don. Pero esas dinámicas, aunque son diversas, no son independientes o del todo separables, sino que se reclaman una a la otra de manera necesaria. Cada una es complemento inseparable de la otra, que termina por desfigurarse si se aísla. ¿Cuál de ellas tiene la primacía? La respuesta a esta pregunta admite al menos dos puntos de vista: uno objetivo, aquí la justicia precede a la caridad,
es como su primer paso, su condición necesaria o medida mínima. De manera que una caridad que no empieza por la exigencia de justicia, degenera en violencia y abuso de poder, se desnaturaliza porque le falta su base, parece una burla dar una propina, y no pagar el servicio. No puedo, dar, al otro de lo mío sin haberle dado en primer lugar lo que en justicia le corresponde, CV 6. En un sentido subjetivo o de la motivación de la acción, la lógica del don, caridad, antecede a la justicia, es su motivación principal, pues es cierta benevolencia hacia el otro lo que origina la voluntad de respetar sus derechos. El motor de arranque de la justicia es la caridad, en el cristiano, o un sentimiento de benevolencia o filantropía en otro caso. Por otra parte, la caridad es complemento imprescindible de la justicia. No solo porque sin ella la justicia quedaría privada de motivación, sino también porque una apelación exclusiva a lo exigible, termina por deshumanizar la convivencia. De ahí la afirmación clásica de que la lógica de la entrega, gratuidad, perdón, confiere rostro humano a la justicia, la preserva de posibles desfiguraciones, por ejemplo, el mero afán de justicia ante una ofensa se convierte fácilmente en deseo de venganza, si no se deja paso también a la misericordia o al perdón. Ese Juan Pablo II recordó lo que expresa el aforismo latino, que reclamar hasta el extremo lo exigible puede convertirse en la peor de las injusticias. La justicia por sí sola no es suficiente y, puede conducir a la negación y al aniquilamiento de sí misma si no se le permite a esa fuerza más profunda que es el amor plasmar la vida humana en sus diversas dimensiones. La experiencia histórica, ha llevado a formular esta aserción, summum eius, summa iniuria, de M12. Esto explica que ciertas manifestaciones de la misericordia puedan tener algún lugar en la vida pública. El perdón no reemplaza el castigo o la pena, justicia, pero puede ejercer en este campo institucional su influjo desde arriba, humanizando la forma concreta que adopten las medidas de justicia correctora, las penas, los derechos del reo, el trato que se le dispensa, etc. 3. El servicio cristiano de la caridad, gratuidad, universalidad y necesidad. El amor de Dios por el hombre es la fuente y la medida de la acción caritativa de la Iglesia y del cristiano. Ese Juan destaca el doble mandamiento del amor a Dios y al prójimo como un compendio de toda la existencia moral cristiana. Son también innumerables las indicaciones al respecto que se encuentran en el Sermón de la Montaña, el precepto de no juzgar, la regla de oro, todo lo que queráis que hagan los hombres con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos Mt 7, 12, o la universalización del amor, que Jesús extiende incluso a los enemigos. De importancia decisiva es el pasaje relativo al juicio final, Siefar. Mt 25, 31, en el cual se indica la acción de caridad como criterio del juicio y aparece Jesús identificado con el pobre y por tanto como destinatario de la acción, a mí me lo hicisteis. Igualmente fundamental, e inolvidable, es la parábola del buen samaritano, Siefar. LC 10, 25, pues en ella establece Jesús el primado de la misericordia, que no puede quedar ahogada por observancias legales. La riqueza de estas enseñanzas es grande, pues en ellas se compendia el conjunto de la existencia moral cristiana. Aquí abordamos de forma sintética 3 características del amor cristiano al prójimo. A. Gratuidad. El amor cristiano al prójimo es comunicación del amor recibido de Dios, que se manifiesta en Jesús, como yo os he amado, amaos también unos a otros, y en 13, 34. Quien se sabe amado por Dios se convierte en servidor del prójimo, capaz de dar más de lo necesario, de forma desinteresada y sin esperar recompensa. Así se pone de manifiesto en el relato del buen samaritano, que se llenó de compasión y tomó a su cargo la atención del necesitado sin la expectativa de una contraprestación, de forma gratuita, LC 10, 25 a 37. Señalar la gratuidad del don no equivale a decir que quien ama no espera a cambio nada, como si el amor consistiera en un acto unilateral. El don consiste en una relación interpersonal. El amor espera ser correspondido, el que ama desea realizarse, encontrar la felicidad de amar y ser amado a su vez. La filosofía moral del siglo XX ha sometido al don a una crítica radical, que llega hasta el punto de considerar el don imposible, pues afirma que todo amante espera algo a cambio y que esa expectativa corrompe la pureza del don convirtiéndolo en negocio, sometiéndolo a la dinámica retributiva del do-ut-des. Sin embargo, se debe afirmar que en la medida en que se trata de una relación, todo don comporta cierto intercambio entre personas.
Como mínimo cabe esperar que el don sea recibido, pues en otro caso no llega a completarse, sino que se trataría de una mera oferta o disposición a dar. De forma que cierta reciprocidad puede decirse que es intrínseca al don y que las diversas formas de amor humano, amistad, afecto, eros, caridad, constituyen formas de relación entre personas. En estos casos hay también reciprocidad, aunque se trata naturalmente de una reciprocidad diversa de la que acontece en la relación mercantil, que da a cambio de una contraprestación o precio. De las primeras decimos que son gratuitas, formas de don. Porque solo Dios es capaz de amar sin necesitar ser amado. Un caso particular de esta exigencia de pureza del don tiene lugar en el desempeño del servicio de la caridad en la Iglesia. Es cierto que atender a las necesidades del prójimo no puede verse como un medio de proselitismo, no se ayuda a otro para recibir a cambio la recompensa de su conversión, sino de modo gratuito. Sin embargo, en la medida en que esa asistencia nace de la fe y del amor a Dios, no es independiente del Evangelio, y por eso no puede renunciar ya de antemano a anunciarlo, CFR. DCE 31c. Volveremos sobre esto, 3.4c. B. Universalidad. Hemos visto que el Antiguo Testamento conocía ya la exigencia de la caridad con el prójimo, orientada particularmente a la comunidad nacional de Israel. Es característico de la predicación y la praxis de Jesús extenderla hasta conferirle un alcance universal. En efecto, el amor del que habla Jesús no termina en el prójimo, sino que va más allá de la pertenencia a ciertas comunidades, familiar, étnica, nacional, etc., como ilustra la parábola del buen samaritano con la que Jesús responde a la pregunta ¿quién es mi prójimo? CFR. LC 10, 25. Y se extiende incluso hasta los enemigos, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persigan, MT 5, 43. Esa es la señal de la filiación al Padre y de la perfección, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, 5, 48, o como dice ese Lucas, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, 6, 36. Esta perfección en el amar queda encarnada en la oración de Cristo desde la cruz, cuando pide perdón por sus enemigos, CFR. LC 23, 34. En consecuencia, el amor cristiano está abierto a todos, no se limita a ciertas comunidades o a los más próximos, sino que alcanza incluso a los enemigos. Y al mismo tiempo, no deja de ser algo concreto que se dirige a alguien con rostro, y no al universal humanidad. Importa señalarlo, esa eventual apertura a cualquiera trasciende la pertenencia a ciertas comunidades, familia, amigos, nación, etc., pero no pretende eliminarlas, como ocurre con la idea ilustrada de la fraternidad universal, que al dirigirse a todos por igual termina por presentar una exigencia irreal. El cristiano no está llamado a amar a todos por igual, sino según cierto orden, el amor de un padre por su hijo es diverso al que debe a los amigos de su hijo. Ese orden, ordo amoris, toma en cuenta al menos los siguientes elementos, el tipo de amor de que se trate, la amistad, el amor conyugal, y también el afecto hacia un animal doméstico, son tipos de relación que configuran amores diversos. La proximidad entre amante y amado, en la medida en que nos da a conocer la realidad del otro y hace del amor algo concreto y real. Finalmente, la urgencia o necesidad, como indica Jesús con el relato del samaritano, al responder la pregunta ¿quién es mi prójimo? CFR. LC 10, 29 a 37. De esta forma, el amor cristiano al prójimo está eventualmente abierto a todos, pero toma en cuenta el ser relacional del hombre, y la necesidad de alguien con quien me encuentro y a quien yo puedo ayudar. C. Necesidad. La predicación y la praxis de Jesús en este punto no admiten dudas, el amor de Cristo se encarna en medio del sufrimiento, en la pobreza de Belén, ante los indigentes que encuentra, pobres, enfermos, endemoniados, personas necesitadas de Dios, así como en la injusticia del Gólgota. El amor es una fuerza que se dirige de forma más urgente a quien padece necesidad, como revela la mencionada figura del samaritano, que se compadece con la víctima de la injusticia y practica la misericordia. Aquí tiene también importancia decisiva el pasaje del juicio final, CFR. MT 25, 31 a 46, en el que no solo aparece la misericordia como criterio del juicio, sino que Jesús se identifica personalmente con el pobre. En efecto,
entre las distintas formas de presencia de Cristo en la Iglesia, en la palabra, en el sacramento, etc., el cristiano descubre a Cristo presente en el pobre. Cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. 40. Veámoslo más despacio. 4. ¿Quién es mi prójimo? La opción preferencial por los pobres. Mostrar sensibilidad hacia la necesidad o el dolor del prójimo suele considerarse uno de los primeros rasgos de humanidad, frente a la actitud contraria representada por la impiedad o dureza de corazón. El amor de la Iglesia por los pobres forma parte de su identidad y pertenece a su constante tradición. Se trata de una tarea de cada fiel y de la comunidad eclesial, que han de trabajar para que no se nieguen a nadie los bienes necesarios para una vida conforme a la dignidad personal. Este servicio de la caridad, junto con el anuncio de la palabra de Dios y la celebración de la liturgia, constituye una triple tarea unitaria que expresa la naturaleza íntima de la Iglesia, comunidad que celebra el misterio en el que cree y trata de hacerlo vida. CFR. DCE 25. En este mismo sentido, resultan abundantes las llamadas del Papa Francisco frente a la cultura del descarte y a la responsabilidad de trabajar para la inclusión social de los pobres. CFR. Eje 186 SS. Son muchas las formas de sufrimiento que aquejan a la familia humana. Las obras de misericordia ofrecen un retrato de las necesidades humanas, al referirse a los diversos rostros de la pobreza y sus dimensiones, una corporal o económica, alimento, vestido, vivienda, salud, etc., una pobreza cultural, analfabetismo, oportunidades de formación, una pobreza relacional, aislamiento, marginación, fallecimiento de seres queridos, y finalmente, una dimensión espiritual de la pobreza, que cobra hoy protagonismo particular en las sociedades de Occidente, carencia de horizonte, miedo a la muerte, desconsuelo, vacío interior. Las diversas formas de miseria no alcanzan a todos por igual, pero todas ellas proceden de una misma raíz, el pecado, origen último de todo mal y causa de los distintos géneros de sufrimiento que aquejan al hombre, incluida en último término la muerte. Más allá de condiciones particulares de fortuna, esta constatación radical hace de todo hombre un ser desvalido, necesitado de salvación, o en palabras de S. Agustín, un mendigo de Dios. Pero esa condición miserable de cada uno atrae la compasión de Cristo Salvador, que la ha querido cargar sobre sí e identificarse con los más pequeños de sus hermanos. CFR. MT 25, 40.45, LC 68. En nuestro mundo existen muchas formas de compromiso por la justicia y la caridad, con variadas manifestaciones institucionales, tanto estatales como eclesiales, como del llamado tercer sector. Benedicto XVI trazó en su primera encíclica el perfil específico de la actividad caritativa de la Iglesia. Puesto que ésta se extiende más allá de las fronteras de la fe cristiana, importa distinguirla de otras formas de acción o asistencia social. Para ello de Ius Caritas Est, 31, señaló tres rasgos esenciales del servicio eclesial de la caridad. A. La caridad cristiana responde a una necesidad inmediata en una determinada situación, hambre, desnudez, enfermedad, etc. Esto precisa de competencia profesional, pero al tratarse de seres humanos, es necesaria también una formación del corazón, que es fruto del encuentro con Cristo, prolongación del amor de Cristo. Esto hace de la Iglesia y de cada cristiano lugares de caridad, de forma que si la Iglesia no es caritativa, no es de Cristo. El servicio de la caridad nace de la fe, espera contra toda esperanza, situaciones desesperadas, y hace presente el amor de Dios donde parece no haber lugar para él. Esta raíz teologal, fe, esperanza y caridad, transforma la experiencia del sufrimiento, también cuando no puede eliminarlo. Naturalmente, para hacer presente el amor de Dios en medio de la necesidad, es preciso apropiarse de esa raíz teologal, que se nos entrega como don en la liturgia. B. El servicio de la caridad es una fuerza independiente de partidos e ideologías, no está al servicio de estrategias mundanas, sino que es la actualización aquí y ahora del amor que el hombre siempre necesita. DCE 31. La modernidad, y dentro de ella el marxismo, ha enfatizado la justicia y se ha opuesto a la ayuda de caridad, entendida como una forma de mitigar la situación injusta, y por tanto como una fuerza conservadora en contra del progreso revolucionario. El cristiano, en cambio, trata de mejorar el mundo haciendo el bien posible en el presente, desde un corazón que ve las necesidades y actúa en consecuencia. C.
el amor es gratuito y no persigue otros objetivos, tampoco lo que hoy se denomina proselitismo, que arruinaría la acción de caridad. Sin embargo, esto no significa que la acción caritativa pueda prescindir de Dios o de su raíz teologal. No pocas veces, el sufrimiento encuentra su fuente precisamente en la ausencia de Dios. Por tanto, quien hace caridad no debe imponer la fe a los demás, sabe que la gratuidad del amor es el mejor testimonio de Dios, y acierta a descubrir el momento de hablar de Dios y el momento de callar. La pobreza representa todavía hoy uno de los primeros problemas que desafían a la humanidad y caben por tanto muchas formas de afrontarla. También aquí se puede esperar una contribución humanizadora de la teología, si se permite a los criterios evangélicos y no solo a las ciencias sociales entrar en la definición de la pobreza y de sus remedios. En la lucha contra la pobreza no es infrecuente que el exceso ingente de necesidades y los recursos limitados para afrontarlas den lugar a dos tentaciones opuestas, CFR. DC 35 El desaliento, pensar que con independencia de lo que se haga no será posible cambiar la situación. Se trata de una actitud que esconde comodidad y falta de realismo, por el contrario, el cristiano se sabe urgido por el amor de Cristo a prestar la contribución que le sea posible en sus circunstancias, venciendo la pasividad y los límites autoimpuestos. La inclinación a la ideología o al utopismo, que pretende lo que no consigue el gobierno de Dios, eliminar toda la injusticia de una vez por todas. Sin embargo, cuando el cristiano se sabe instrumento de Dios, se libera de la presunción de tener que mejorar el mundo por sí solo y recuerda el célebre pasaje de ese Pablo: podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. 1 Cor 13, 3. Ya se ha hablado de su raíz teologal, la caridad con el prójimo prolonga un amor que se alimenta en el encuentro con Cristo. Finalmente, puesto que la acción caritativa hace presente el amor de Dios, en ella la prestación personal, la cercanía, es más valorada que el servicio material. El servicio de la caridad busca remediar la pobreza, cuando es posible. Sin embargo, no se trata solo de ayuda o de remoción de carencias, que a menudo resultan imposibles, enfermedad incurable, pérdida de seres queridos, etc., sino de la aceptación amorosa de los que sufren, de la comunión de vida y de sufrimiento, compasión, y de prestar la ayuda que resulta posible. En definitiva, el don que no humilla al otro trasciende la ayuda, es el de quien se da a sí mismo más allá de dar algo. Quien ayuda así huye de la tentación de la suficiencia, él se sabe el primer beneficiario, pues siempre recibe más de lo que da.